Hola. أحب أعرفكم بنفسي يعني سابقا كان اسمي محمد الموسوي. Quisiera presentarme a ustedes. Mi nombre antes era Muhammad el-Musawi, Mahoma el-Musawi sería. الموسوي هو اسم عائلتنا احنا من سلالة محمد نبي الإسلام. Este apellido Musawi es un apellido muy reconocido en Irak porque pertenecemos a una familia que es dinastía directa de Mahoma. ولدت أنا بعائلة احنا متكونة من 20 نفر 10 أخوة و10 أخوات من نفس الأم والأب. Mi familia está formada por 20 hermanos. Somos 10 varones y 10 mujeres de la misma madre y el mismo padre. كان والدي يعني رئيس القبيلة مالتنا وكان من المفترض أكون أنا بعده. Mi padre era el jefe de la tribu y yo su heredero, iba a quedar en su lugar. كنا عايشين بالمجتمع احنا ما في شخص ينادينا باسمنا كل الناس ينادونا اما سيدنا او مولانا. En la sociedad donde vivíamos éramos reconocidos por todos. No nos llamaban por nuestro nombre, sino que se dirigían a nosotros diciendo mi señor, su excelencia. ما كان ما في شخص بنصافح هذا ما بيقبل ايدينا. No había quien nos acercara a nosotros y nos besara la mano. والدي كان غني جدا يعني ايضا متمكن ماديا. Mi padre era muy rico, tenía muy buena posición económica. فلهذا مع كل هالاشياء فكنت اشعر بالسعاده والفخر في النفس. Y por eso yo vivía muy contento, muy feliz y muy engreído también de mí mismo por mi situación. وكنت اعتقد بان ربنا دا يحب شخص يخليه بهذا المكان اللي فيه انا. Porque yo tenía la idea de que si Dios quiere a alguno, lo hace estar en esa posición tan alta, tan elevada. لكن في 87 في الجيش كنت منقول من مكان الى اخر. Pero en el año 87 me encontraba haciendo el servicio militar y fui trasladado de un cuartel a otro. وما اخر مكان وصلت له دزني الضابط مع جندي قال له تودي سيد محمد ينام مع مسعود. El último cuartel al que fui conducido, al llegar al oficial, este le indica al soldado que me lleve a la habitación donde duerme Mas'ud. المهم دام شاني ورا هذا الجندي فبالطريق سالته منو مسعود اللي راح انام معاه. Y mientras yo iba caminando detrás del soldado, mientras me guiaba a la habitación, le pregunté quién es este Mas'ud con el que voy a compartir habitación. فقال لي مسعود رجل كبير بالعمر انسان محترم طيب كل الناس تحبه ولكن مسيحي. Y entonces el soldado me dijo, este Mas'ud es un señor mayor de edad, muy respetado, muy querido por todos, muy culto, pero es cristiano. فمن قال لي مسيحي انا كنت حامل الاغراض بدي وقعوا من يدي بدون ما بشعر. Cuando dijo esta palabra, es cristiano, yo llevaba mis cosas, mis pertenencias en las manos, y al escuchar la palabra es cristiano se me cayó todo de las manos. راسا قلت للجندي رجعني للضابط اني ما ممكن ان انام مع مسيحي. Le dije entonces al soldado que me hiciera regresar donde el oficial para decirle que para mí era imposible compartir habitación con un cristiano. لأن العراق في مسيحيين ولكن أنا وين كنت أعيش كان ما في مسيحيين. En Irak, por supuesto que hay cristianos, pero en el lugar donde yo vivía no había ninguno. كنت بحياتي ما شايف مسيحي. أعرف أي شيء عن المسيحيين. En mi vida había visto un cristiano y no tenía idea acerca de ellos. كل اللي أعرفه عن المسيحيين أعرفه من خلال القرآن. Todo lo que sabía de los cristianos lo sabía a través del Corán. القرآن هو كتاب المسلمين اللي يعتبروه كلام الله ومنزل من السماء. El Corán es el libro de los musulmanes que ellos consideran que es la misma palabra de Dios bajada directamente del cielo. وهذا القرآن يقول على المسيحيين مشركين كفار نكسين عندهم 3 آلهة. Y en el Corán, justamente al hablar de los cristianos, se dice que son politeístas, que son impuros, imperfectos, que tienen 3 dioses. فلهذا كان ما ممكن ان انام مع مسيحي لان بالنسبه لي الفكر اللي كنت حمله يعني المسيحي اذا طخني هيك لازم اروح اخذ دوش. Y por eso para mí era imposible compartir habitación con un cristiano, porque imagínense que si él llegara solamente a tocarme, yo debía ir a ducharme. نشكر ربنا ان رجعنا على الضابط لقينا الضابط ما موجود وقال لي هذا الجندي بان ما في خيار امامك الا تنام هذه الليله عند مسعود واذا ثاني يوم بتحب نغيرك. Pero regresamos donde el oficial y él ya se había retirado. Entonces el soldado me dijo, no queda otra opción a que duermas esta noche allí, en la habitación de Mas'ud, y mañana podremos hacer un cambio. المهم
أخذني الرجل عند مسعود وفي الطريق كنت خايف أصلا يعني برجف كيف شكله المسيحي يعني ما بعرف هو مثلنا طبيعي ولا وحش ولا ضخم ولا ما بعرف. Y mientras iba de camino detrás del soldado para llegar a la habitación, me iba imaginando cómo sería esto de encontrarme con un cristiano. Realmente tenía miedo, porque yo pensaba, ¿será un ser humano como nosotros? ¿Será un ser humano normal? ¿O será un gigante? ¿Será un ogro, un monstruo? المهم أخذني عند الجندي عرف علي كررها مرتين علي بين سيد محمد الموسوي مسعود فالرجل ما مد ايده يصافحني وكان هذا الشيء جيد لي. Pero la cuestión es que llegamos a la habitación y el soldado nos presentó, le dijo a Masoud, este es el señor Musawi, y Masoud no le tendió la mano para saludarlo. Y eso, dice, para mí fue muy bueno porque yo no podía tocarlo. أكيد يعني لو كان ما مد ايده يصافحني كان ما صافحته لأن بالنسبة لي هو نقص. Porque si él extendía su mano, yo no iba a saludarlo, no podía tocar a un impuro. المهم ثاني يوم صحيت ثاني يوم اكتشفت فعلا الناس كلهم يحبون مسعود ويحترموه كان هذا الرجل بيفت شيء من ربنا يعني. Pero ya desde el día siguiente noté que efectivamente este hombre era muy querido por todos, muy respetado, y era como que mostraba algo de Dios. سيد المسيح يقول لنا أنتم ملح الأرض كان مسعود فيه شيء من هذا الملح. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y Masoud, para mí, tenía esta sal. وأتمنى يكون فيكم أيضا كلكم هذا الملح. Y lo que deseo para todos ustedes es que sean sal de la tierra. المهم من ثاني يوم كنت حزين يعني حتى أنا من ثاني يوم حبيت هذا الرجل ودخل إلى قلبي. Por eso desde el primer día me compró el corazón y empecé a quererlo a Masoud. وكنت حزين عليه جدا لأن بالنسبة للفكر الإسلامي المسيحي حيدخل النار. فكنت حزين عليه كيف هذا الإنسان المحترم حيدخل النار. Y la verdad es que tenía mucha tristeza por él, porque según la creencia islámica, los cristianos van al infierno directamente. Entonces me daba mucha pena de que este hombre, siendo tan bueno, se fuera al infierno. المهم من ثاني يوم بدأت الفكرة براسي بأن أدعو مسعود للإسلام. Y por eso desde el día siguiente ya tenía la idea de convertir a Masoud del cristianismo al Islam. كنت متوقع سهل بأن تجيب مسيحي الإسلام فشي سهل. Pensé que era una cosa muy fácil atraer a alguien del Islam, del cristianismo al Islam. Perdón. لأن القرآن يخبرنا بأن المسيحيين حرفوا الإنجيل. Porque el Corán nos dice que los cristianos han distorsionado el Evangelio, la palabra de Dios. لهذا كنت أعتقد سهل يعني تجيبه. Y por eso yo estaba convencido de que era muy fácil demostrarle eso y atraerlo. المهم أول إجازة نزلت لأهلي اشتريت فرس المسعود وشفت شخص يفصل له ملابس بيض على أساس بيوم ينطق الشهادة ركبه على الفرس ولبس أبيض وأسوي له احتفال كبير جدا. Y por eso las primeras vacaciones que tuve de servicio militar, compré el caballo, le hice hacer la túnica blanca y preparé todo lo que sería la gran fiesta que se hace cuando hay un converso al Islam, que se lo pasea a caballo vestido de blanco, se lo pasea por el pueblo y se hace una gran fiesta. Ya tenía todo preparado porque daba por un hecho de que yo lo iba a lograr. المهم حضرت كل شيء المسعود ظل فقط كيف أبتدي معاه. Ya tenía todo preparado, solamente me faltaba saber en qué momento, cómo iniciar esta conversación con él. يعني كنت ما أريد أبتدي معاه وتكون بداية فاشلة وبيوقفني وينتهي الموضوع. No quería equivocarme y hablar en un momento que no fuera adecuado y fracasar en el intento y que él me cerrara ya la oportunidad de seguir con el tema. هذا أخذت وقت في التفكير كيف أبتدي معاه. Y por eso me llevó tiempo pensar cómo hacer para iniciar esta conversación con él. المهم كان هو بيوم ما موجود بالغرفة وهو عنده في كتب كثير في الغرفة فلقيت كتيب صغير اسمه معجزات يسوع. Una vez que él no estaba en la habitación, empecé a revisar sus libros, tenía muchos libros, Masoud, y tenía un libro muy pequeño que se llamaba Los Milagros de Jesús. المهم أخذت هذا الكتاب وقرأته بمعجزات سيد المسيح كلها. Y me puse a leer ese libro y efectivamente eran los milagros de nuestro Señor Jesucristo. فبالنجا مسعود صار النقاش بيني وبينه بالأول حول الاسم منو يسوع يعني ما بعرف منو يسوع. Y cuando entonces regresa Masoud a la habitación le pregunto, ¿quién es este personaje, Jesús, que yo no conocía? فبدأ يشرح لي بأن يسوع هو عيسى بن مريم اللي في القرآن. Entonces él empieza a explicarme que este Jesús es quien en el Corán es llamado Isa, el hijo de Mariam.
فهنا حسيت انفتح المجال بيناتنا فراسا طلبت منه الإنجيل. Entonces vi que esta era mi oportunidad para empezar a hablar con él del tema y directamente le pedí que me diera un evangelio. فمسعود ما اعترض، قال له اوكي اجيب لك الانجيل شو وقت ما تحب، ولكن قبل ما اجيب لك الانجيل عندي طلب لك. Masoud me dijo, no tengo ningún problema, te voy a traer un evangelio, pero antes de dártelo quiero pedirte algo. قال لي اريدك ان تقرا القران وتفهمه وتكون صادق مع نفسك بهذا الفهم، ومن بعدها اجيب لك الانجيل. Quiero pedirte que leas el Corán, que intentes entenderlo, que seas honesto contigo mismo y que lo leas tratando de comprenderlo. يعني أنا كان هدفي أجيب الإنجيل في سبيل أقرأ وأطلع التحريف الموجود وأشوف مسعود هذا التحريف، ومن بعدها يصير سهل أجيب الإسلام. Mi intención era que él me diera el evangelio y yo buscar fácilmente las distorsiones, los errores que tiene, mostrárselos a Masoud y así muy fácilmente atraerlo al Islam. مسعود قال لي أن تفهم القرآن، فكان طلب جدا غريب بالنسبة لي. Y por eso que él me pida a mí que yo trate de entender el Corán era una propuesta muy extraña. يعني بالنسبة لي مسعود هو مشرك كافر نجس، أنا من سلالة محمد، هو يقول لي اقرأ القرآن يعني. ¿Cómo podía ser que este Masoud, politeísta, impuro, que tiene 3 dioses, imperfecto, me pida a mí, que soy de la familia Musawi, de la dinastía de Mahoma, me viene a pedir a mí que lea el Corán? يعني أنا كنت كل يوم أقرأ في القرآن، وكل سنة في شهر رمضان نختم القرآن كليته. Yo leí el Corán desde niño, todos los días, sobre todo en el mes de Ramadán. Cada año, durante el mes de Ramadán, se lee el Corán completo. ولكن كنت مثلي مثل كل المسلمين، المسلم مطلوب من عنده أن يقرأ القرآن، ولكن ما مطلوب من عنده أن يفهم القرآن. Pero yo leí el Corán como lo lee cualquier musulmán. Al musulmán no se le pide que entienda lo que lee, sino que simplemente lea mecánicamente, materialmente, vaya leyendo el Corán. لأن محمد يقول كل حرف تقرأ في القرآن لك حسنة، وكل حسنة في 10، هذه الحسنات نجمعها تدخلنا الجنة يوم القيامة. Porque Mahoma había dicho que por cada letra, por cada palabra que se leyera, simplemente leerla materialmente del Corán, se iban acumulando recompensas. Por una palabra se acumulaban 10 recompensas y así uno podía acumular hasta que finalmente con eso ganara el paraíso. والجنة مهمة للرجل المسلم. Y el paraíso es muy importante para el hombre musulmán. يعني يقولون في الجنة يعطوك 72 امرأة باليوم الواحد. Porque para el hombre musulmán habrá en el paraíso 72 doncellas vírgenes en un solo día. للمرأة ما في شيء بس للرجل. Para la mujer no hay nada en el paraíso, solamente para el hombre. فالمهم بالنتيجة أنا طرحت السؤال على نفسي فعلا، أنا ليش ما بفهم القرآن؟ Pero en definitiva me pregunté a mí mismo, bueno, ¿por qué no tratar de entender el Corán? فلهذا ذهبت إلى شخص آية الله العظمى، هي آية الله هي أعلى درجة دينية بالدين الإسلامي. Y por eso me dirigí a la máxima autoridad que tenemos en el Islam, que es el Ayatollah, para pedirle que me guíe en este estudio del Corán. وأنه كان هذا الرجل هو قريب إلى عائلتنا، وكان قريب إلي أيضا، كان يحبني ويعتبرني مثل ابنه. Este hombre, el Ayatollah, era muy cercano a mi familia, nos quería mucho, dice, a mí me quería mucho, me consideraba su hijo. فذهبت عنده قلت له أريدك تعطيني طريقة لكي أفهم فيها القرآن. Entonces fui y le pedí que me enseñara alguna manera de comprender, de entender el Corán. فالمهم بدأ يشرح لي ويعدد لي بالكتب اللي لازم أقرأها قبل ما أبدي أفهم في القرآن. Y entonces empezó a explicarme y a citarme todos los libros que debería leer para poder entender algo del Corán. المهم بالنتيجة جمعتهم طلعوا 500 كتاب لازم أقرأهم. Y cuando agrupó y juntó todos estos libros que necesitaría leer, resultaron ser unos 500 libros que tenía que leer. يعني كان فشي مستحيل بأن ألقى وقت أن أقرأ 500 كتاب. Era imposible, por supuesto, encontrar tiempo para leer 500 libros. إضافة لهذا كانت هاي الكتب أصلا ما موجودة بالمكاتب يعني. Pero además eran libros que ni siquiera existían todos en las bibliotecas o en las librerías. قبل كان ما في انترنت يعني على مود اروح ادور بالانترنت والقاهم. Piensen que en aquel momento, 87, no había internet como ahora que uno va y busca lo que quiere, ¿no? فالمهم الشعور اللي جاني من آية الله هو ده يحطني أمام طريق مغلق في سبيل ألغي هذه الفكرة من راسي.
Y por eso me di cuenta que la intención del ayatolá era simplemente ponerme un gran obstáculo para que yo desistiera de esta búsqueda y de tratar de entender el Corán. المهم اللي سويته أنا رجعت إن أقرأ في القرآن مرة ثانية ونشكر الرب كانت هذه المرة قراءة جديدة. Entonces decidí yo solo ponerme con el Corán, leerlo otra vez y gracias a Dios esta fue una nueva lectura. المهم بدأت تصير عندي مشاكل في آيات القرآن. Y empecé a encontrar problemas en los versículos, dificultades, en las cosas que leía, que no entendía. فلهذا قررت بأن كل آية يصير عندي فيها مشكلة أذهب لآية الله العظمى في سبيل يعطيني أسباب النزول والأشياء التفسير مال هذه الآية لأن هو عنده هاي الكتب وهو قاريها وهو اختصاصه هذا. Entonces decidí que con cada dificultad que encontrara en un versículo iría al ayatolá a preguntarle, a consultarle, porque se supone que él sabría responderme, él podría hacer una interpretación al respecto, él se habría leído todos esos libros y podría ayudarme. يعني كنت أروح عندي مشكلة واحدة في هذه الآية أخرج من عندي 1000 مشكلة بنفس الآية. Pero resulta que iba con un versículo en el que tenía una duda, un problema, y salía de la conversación con 1000 problemas. المهم ظليت 5 شهور مع آية الله العظمى ليل ونهار كنت حتى ساكن عنده. Me quedé entonces con el ayatolá viviendo incluso en su casa durante 5 meses, estudiando el Corán día y noche. فالمهم بعد ال5 شهور وصلت إلى قناعة بأن القرآن مش كلام الله. Pasados esos 5 meses llegué a la convicción de que el Corán no puede ser palabra de Dios. لهذا من بعدها قررت أروح أفتش عن شخصية محمد النبي الإسلام منو هذه الشخصية. Y por eso también decidí ir a investigar sobre la personalidad de Mahoma, el profeta del Islam, el fundador del Islam. فرحت أفتش في الكتب اللي معترف فيها من الإسلام وكتب لحد هذا اليوم هي بيد المسلمين. Y fui a investigar en libros que están autorizados entre los musulmanes, son los libros oficiales que incluso ellos tienen hasta nuestros días. لقيت محمد قاتل سارق زاني ما في سيئة بالدنيا إلا عامل هذا الرجل. Y allí encontré que Mahoma había sido asesino, ladrón, adúltero, no había maldad que este hombre no hubiese hecho. بهذه الكتب لقيت محمد متزوج 63 امرأة. En estos libros encontré que Mahoma se había casado 63 veces. كانت أول امرأة تزوجها هي أكبر منا ب20 سنة. La primera mujer con la que se casó era mayor que él 20 años. وآخر امرأة تزوجها هو عمرها 54 سنة وهي عمرها 6 سنوات. La última mujer con la que se casó, él tenía 54 años y ella 6 años. يعني هم عملت Imagínense que yo hacía así, cuando leía todo esto, hacía esta misma expresión que ustedes, dice. يعني الحقيقة هي 6 سنوات ما تعد مع النساء من المفترض تعد مع الأطفال يعني. Porque además decir que se casó, que la última mujer con la que se casó tenía 6 años, deberían haber puesto la niña con la que se casó, porque 6 años es una niña. المهم بعد نتيجة هذا البحث وصلت إلى قناعة بأن هذا الرجل مستحيل يكون له علاقة بالله. Y como consecuencia de esta investigación y búsqueda que hice sobre la personalidad de Mahoma, llegué a la convicción de que este hombre, imposible que tuviera alguna relación con Dios. فبعد الفترة أنا تركت الإسلام وأصبحت بلا دين. Y por eso después de un tiempo dejé el Islam y quedé sin religión. يعني نشكر الرب أني بحياتي ما شكيت بوجود الله ولكن بالنسبة لي كان الدين الإسلامي هو أرقى الأديان فإذا الإسلام طلع مو صحيح إذا صار في رأسي بأن ما في دين صحيح. Gracias a Dios, yo nunca dudé de la existencia de Dios. Pero en cuanto a la religión, como el Islam era para mí la mejor religión, la más elevada, la única, si no era la verdadera, entonces no había ninguna más. المهم بعد فترة كان مسعود ده يروح مجاز لأهله فسألني قال لي أنت طلبت الإنجيل مني من زمان فبعدك تريده أو لا؟ Después de un tiempo entonces, Masoud le tocó ir de vacaciones a su casa y antes de salir de vacaciones me preguntó, hace un tiempo me habías pedido el Evangelio, ¿todavía lo quieres? فتعرفون يعني بالأول كان الهدف يجيب لي الإنجيل في سبيل أقرأ وأطلع التحريف اللي فيه وأجيب مسعود للإسلام فبهذه الفترة كان بعد خلاص ما بيعنيني مسعود يظل مسيحي مسلم يهودي بعد ما بتعنيني هاي الفكرة. Como recuerdan, yo les había dicho que había pedido a Masoud el Evangelio con la intención, el objetivo de mostrarle las distorsiones, los errores que tiene,
cómo está tergiversada la palabra de Dios y así atraerlo al Islam. Pero ahora no me interesaba nada, no me interesaba si él seguía siendo cristiano, si pasaba a ser musulmán o no. La verdad eso ya no me importaba. ولكن قلت له جيب الإنجيل أقرأ للاطلاع يعني. Pero bueno, le dije, tráeme igual el Evangelio para leerlo. المهم قبل ما يجي مسعود بيوم من الإجازة شفت في الرؤيا كأني واقف عبر نهر أقل من متر كان عرضة. Y una noche antes, la noche antes de que regresara Masoud de sus vacaciones, tuve un sueño, una visión. Me encontraba yo parado junto a un río. كان في الناحية الثانية كان واقف شخص وكان عندي فت شوق إن أذهب عند هذا الشخص. Del otro lado del río, en esta visión, del otro lado del río, se encontraba un hombre de pie y yo sentía un gran deseo de llegar hasta él. فالمهم انقفزت دا أذهب عنده ظليت معلق في الهواء ما قدرت أعبر ولا أرجع ولا حتى أنزل في المي. Entonces intenté atravesar el río, dar un paso y me quedé como suspendido, no podía ni avanzar, ni retroceder, ni siquiera caer en el agua. Estaba como colgado en el aire. المهم بعدين مديد هذا الرجل وسحبني عنده وقال لي إذا تريد تعبر يجب عليك أن تأكل من خبز الحياة أولا. Este hombre entonces se volvió hacia mí, me tendió su mano para atraerme hacia él y me dijo, si quieres atravesar hasta mí, primero tienes que comer el pan de vida. الحقيقة ثاني يوم صحيت يعني كان فشي غريب بالنسبة لي يعني. La mañana siguiente me desperté recordando este sueño, esta visión, y era algo muy extraño, esto que había oído sobre todo. يعني وبالأخص هي هذه الكلمة خبز الحياة كانت يعني محفورة في دماغي وكانت كثير متعجب من هذه الكلمة. Habían quedado fijas en mi mente estas palabras que había oído, del pan de vida, esas palabras tan extrañas que nunca yo había oído antes. نحن هاي الكلمة ما موجودة لا بثقافتنا ولا بمجتمعنا ولا بحياتي كنت سامع هذه الكلمة. Porque en nuestra sociedad esa frase no se usa, ni en nuestra cultura. Yo nunca había escuchado esas palabras antes. فالمهم بنفس هذا الصباح وأنا قاعد أفكر بهذه الكلمة كان وصل مسعود وأول ما وصل أعطاني الإنجيل. Yo me encontraba todavía en estos pensamientos, recordando la visión y resonándome estas palabras de la visión, cuando entra Masoud regresando de sus vacaciones y me da el Evangelio. المهم أخذت الإنجيل فتحته وإلا رأسنا وقع في إنجيل يوحنا في الفصل السادس. Entonces tomé el Evangelio, lo abrí como al azar, digamos, cualquier página, y caí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. فأول كلمة قرأتها في الإنجيل هي قول السيد المسيح أنا هو خبز الحياة. La primera palabra, la primera frase que leo del Evangelio es donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. الحقيقة يعني صار هزة في داخلي شعرت أبدا مش ممكن تكون هذه صدفة يعني كلمة ما سامعها في حياتي ثاني يوم أقرأها في الإنجيل فحسيت بأن هي هذه الدعوة إلي لكي أبحث في الإنجيل. Me conmocionó mucho esto que sucedió, porque no podía ser una simple coincidencia. Haberlo soñado, haber escuchado esta voz, leer la misma frase en el Evangelio que me acababan de traer. Entonces lo entendí como un llamado, una invitación a leer el Evangelio. فمن خلال بحثي في الإنجيل تعرفت على السيد المسيح. Y a través de esta lectura del Evangelio es que empecé a conocer a la persona de Jesucristo. من خلال هاي المعرفة تكونت علاقة الحب بيني وبينه. A través de este conocimiento se fue formando el amor entre él y yo. تطور الحب للعشق. Al punto de llegar ese amor a la máxima expresión, podría decir, dice, que es como haberme enamorado de la persona de Jesucristo. يعني الحقيقة مع مساعدة مسعود وكان في ذاك الوقت في كثير كتب قرأتها أيضا مع الإنجيل. Y por supuesto fue con la ayuda de Masoud todo esto, porque no solamente leí el Evangelio, leí muchos otros libros. ومن بعد فترة شعرت كأني وقعت في شباك المسيح وما في مخرج. Y por eso un tiempo después sentí que había caído en las redes de Jesús y ya no podía librarme. فرحت على مسعود خبرته قلت له أنا مؤمن بالمسيح وأريد أكون مسيحي وأريد أخبر أهلي خبر كل الناس بالسيد المسيح. يعني حسيت بروحي لقيت فت كنز وأريد أشارك به الناس. Entonces fui un día donde Masoud y le dije, creo en Jesucristo, quiero ser cristiano y quiero contarle esto a todo el mundo, a mis amigos, a mis familiares. Dice, yo sentía que había encontrado un tesoro y quería compartirlo con todos. ولكن مسعود منعني قال لي هذا الكلام ما تحكي مع أي بشر لأن بس يعرفون بيك حيقتلوك وأكيد السيد المسيح يريدك حي ما يريدك ميت. Pero Masoud me detuvo y me prohibió
hablar con nadie, porque me dijo, si alguien sabe esto, inmediatamente te matarían. Y seguramente nuestro Señor Jesucristo te quiere vivo y no muerto. المهم ظلينا اثنيننا ما بنعرف ايش نتصرف، فمسعود قال لي خلينا نصلي ونطلب من الروح القدس هو اللي يرشدنا ايش نعمل. Y por eso no sabíamos, ninguno de los dos sabíamos qué hacer. Masoud me dijo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine para tomar una decisión. المهم بعد فترة مسعود قال لي ما في غير خيار واحد أمامك وأن تجي تعيش معايا في قريتنا، قرية في شمال العراق. قال لي قرية كنا مسيحيين وكنا أقارب. Me dijo un día entonces Masoud, creo que la única opción que tenemos es que te vengas a vivir a mi pueblo. Masoud vivía en el norte de Irak, un pueblo totalmente cristiano, era toda su familia, que llegues al pueblo y de allí no salgas. قال لي يعني لازم أصلا يعني تترك أهلك، لازم تدخل للقرية بعد ما تخرج طول حياتك من هذا. Le dijo, tienes que dejar tu familia, olvidarte de ella, ir a vivir al pueblo, a nuestro pueblo en el norte y no salir nunca más de allí. وعلى أساس يزوجني أيضا واحدة من بناته يعني. Hasta me había dicho que podía casarme con una de sus hijas. ومسيحيات العراق جميلات جدا. Y las cristianas iraquíes son muy bonitas. فالمهم كان ما في خيار آخر، فقط هو هذا الخيار فوافقت. No había, obviamente, otra opción y entonces estuve de acuerdo con hacerlo. فالمهم طلبت من مسعود قلت له اريد بس اذهب لاهلي اشوفهم اخر مره بدون ما اخبرهم وارجع اروح معاك الى القريه. Pero le pedí a Masoud que me permitiera ir a ver a mi familia para despedirme de ellos, sin decirles a dónde iría, pero al menos poder verlos por última vez. المهم من ذهبت لاهلي شفتهم ونرجعت لقيت مسعود منتهي الخدمه العسكريه مالته مش موجود. Entonces fui a ver a mi familia, a despedirme, y cuando regreso al cuartel me entero de que Masoud había finalizado su servicio militar y ya no estaba allí. المهم قلت اكيد حيرجع ياخذني يعني مستحيل حيعوفني يعني. Entonces me dije, imposible que me deje aquí, va a venir a buscarme. المهم انتظرت مسعود لمده شهر ما رجع مسعود. Pero lo esperé un mes y no regresó nunca. المهم بالنتيجة طرح السؤال عن نفسي أنا أنتظر مسعود أم السيد المسيح؟ كان الجواب أكيد السيد المسيح. Pero como consecuencia de esto me pregunté, ¿a quién estoy esperando? ¿Estoy esperando a Masoud o estoy esperando a nuestro Señor Jesucristo? المهم بهذه الفترة أنا تركت الجيش واتجهت إلى بغداد، لأن بغداد فيها أغلب المسيحيين يعيشون وأغلب الكنائس موجودة في بغداد. Terminado entonces el servicio militar, me dirigí a Bagdad y me establecí en esa ciudad porque allí viven la mayoría de los cristianos en Irak y hay muchas iglesias y pensé que sería fácil entonces para mí allí. كنت متوقع بأن أي كنيسة حطرق بابها وأقول لهم أنا مؤمن بالمسيح راح يأخذوني بالأحضان ويعمدوني وأعيش حياة مسيحية بكل سهولة. Yo la idea que tenía era que cuando fuera allí a golpear cualquier iglesia y les dijera, yo creo en Jesucristo, me abrirían las puertas, me darían un gran abrazo y me bautizarían inmediatamente. Sería muy fácil para mí vivir la fe cristiana. No, c'est pas vrai. يقول لنا 10 دقائق. ها؟ يعني ما بعرف وين في المسيحية من نسأل أبونا المسيحي يصير واحد يطلع فتوى. Dice si es posible hacer a los cristianos el fatwa, la pena de muerte a los cristianos. No, ¿por qué? في واحد بيشوش علينا بيقول لنا 10 Porque se ríe de Dominic, porque le hace la seña de los 10 minutos y le quiere dar pena de muerte. فالمهم مع الأسف لقيت العكس، رفضت من الكنيسة من كنيسة لا أخرى ظليت أرفض ما قبل لا يعمدوني ولا أعيش حياة المسيح. Pero me encontré con lo contrario. Iglesias que golpeaban la puerta me la cerraban, apenas conocían mi apellido. Decían, este es de la dinastía de Mahoma, imposible. Me cerraban las puertas, ni me bautizaron, ni me dejaron entrar en ninguna iglesia. المهم أول 3 سنوات مرت كنت عايش فقط مع الإنجيل اللي ترك لي إياه مسعود. Y por eso esos 3 primeros años los viví solo con el Evangelio, solo acompañado del Evangelio que me había regalado Masoud. المهم من بعدها بيوم كنت داخل على البيت فوالدي قال لي بعد 4 أيام تتزوج. Un día entro a mi casa y mi padre me dice, en 4 días será tu boda. فأكيد كان هذا الخبر بالنسبة لي مش سعيد، لأن أنا كنت متوقع بأن ألقى في يوم كنيسة راح أترك أهلي وأروح، فما كنت أريد أتزوج وأترك زوجة وراي.
Para mí esta no fue una noticia feliz, porque yo sabía que tarde o temprano la iglesia me iba a recibir, me iba a abrir sus puertas, y ese día yo dejaría a mi familia completamente atrás y no quería tener que dejar también esposa e hijos. ولكن والدي كان شخصية جدا صعبة، يعني بيقول الكلمة مرة واحدة، هذه الكلمة لازم لا تناقش ولا ترفض. Pero mi padre tenía una personalidad muy fuerte y se imponía. Bastaba con que él dijera las cosas una sola vez y nadie podía discutirle ni decirle la contraria. المهم ورا 4 أيام زوجني ولا ما بعرفها ولا تعرفني. 4 días después entonces me casé con una mujer que yo no conocía y ella tampoco me conocía a mí. لكن نشكر الرب هذه المرة ولدت لي أول ابن، ولدتها ب 25/12. Pero gracias a Dios, mi mujer me dio mi primer hijo que nació el 25 de diciembre, el día de la Navidad. شعرت بأن هذه بشرى من الله في سبيل ما أترك زوجتي وابني. Y esto lo entendí como una señal de Dios que me decía que no debía yo dejar a mi esposa y a mis hijos. المهم احنا نختصر لكم بعدين مرتي أيضا آمنت بالسيد المسيح معايا. Por supuesto, estoy resumiendo mucho de todo lo que hizo Jesús conmigo. وكنا بوقتها كنا لقينا كنيسة كنا نحضر فيها القداس، وكنا لقينا بكاهن كان وافق يعمدنا، قال يراد لكم فقط تحضير. Sigue resumiendo mucho, dice, bueno, finalmente encontraron una iglesia donde les permitían ir el domingo, aunque todavía no se hablaba de bautismo. المهم بيوم جاني واحد من اخواني قال لي والدك ينتظرك في المضيف. Un día llega mi hermano y me dice, tu padre te está esperando en la sala de los invitados. المهم ذاك اليوم اول ما دخلت لقيت 5 من اخواني وواحد ابن عم لي كلهم مسلحين، وحطوا سلاح براسي وحطوا الحديد بدايه ورجليه. Llegué entonces al salón de los invitados, donde me citaba mi padre, y me encuentro con que había 5 de mis hermanos y un primo, todos ellos armados. Me pusieron las armas en la cabeza y con cadenas me ataron manos y pies y me pararon frente a mi padre. المهم والدي قال لي احنا بتاريخ عائلتنا مصاير واحد سني، يعني بنفس الدين بس نغير مذهب مصايره. كيف واحد من اولادي يصير مسيحي ومنه من اولادي، يعني انت اللي حتكون بعدي. Mi padre me dijo, tú sabes muy bien que en nuestra familia no ha ocurrido nunca que ni siquiera uno de nosotros pase a ser de otra rama del Islam, por ejemplo, sunita. Eso jamás ha ocurrido. ¿Cuánto más que uno de los nuestros pase a ser cristiano y nada menos que mi heredero? المهم من بعدها ما قرروا بأن يأخذوني إلى آية الله المفتي الحاكم الشرعي في سبيل يأخذون الحكم الشرعي ضدي. Decidieron entonces llevarme al juez religioso, para que dictaminara mi sentencia. فالمهم هذا آية الله قال لهم اقتلوه وأجركم على الله. El ayatolá, esta autoridad religiosa, le dijo, tienen que matarlo, tienen que asesinarlo, y así también ustedes tendrán recompensa en el paraíso. هي هاي الفتوى اللي ردت تفتينا إياها Esa es la misma pena de muerte que le quiere dar a Dominique. El fatwa, se llama fatwa. فالمهم نشكر الرب ما قتلوني. والدي فضل بأن يروح يدبني بأحد السجون في العراق، وكان من أصعب السجون. Pero gracias a Dios decidieron no asesinarme. Mi padre me mandó a la cárcel, una de las peores cárceles de Bagdad. المهم كان بهذا السجن يعني أول 3 أشهر كان تعذيب تقريبا كل يوم أو بين يوم ويوم. Esos primeros 3 meses en la cárcel fueron de torturas diarias. يعني كانوا فقط 3 أسئلة يسألوني إياها، هو أي كنيسة كنت تروح، أي كاهن كان يحكي معاك، أي مسيحي كان يأخذك. Y en las torturas me hacían siempre las mismas 3 preguntas. ¿Cuál es la iglesia a la que asisten? ¿Quién es el sacerdote que los acompaña? ¿Y quién es el cristiano que los llevó a la iglesia? إنه الحقيقة أني مش بطل ولا شجاع، يعني أكيد كانت يد ربنا معايا هي اللي حمتني فما خبرتهم. Yo no puedo decir que sea un héroe o que sea valiente. Lo que pasa es que Dios me daba realmente la fuerza para mantenerme firme y no delatar a nadie. لأن الحقيقة حتى التعذيب يعني كان هذا التعذيب والضرب كنت أخذه بفرح وسعادة. Porque hasta los golpes y las torturas las recibía, sinceramente las recibía con alegría. لأنني قبل ما أكون مسيحي يعني من خلال الإنجيل خبرني السيد المسيح قال لي من أجل اسمي هيعذبوك يضطهدوك يقتلوك، خبرني به وأنا وافقت صرت مسيحي. Porque yo incluso antes de ser cristiano, de creer en Jesucristo, yo leyendo el Evangelio ya había leído que Jesús nos anunciaba
que a causa de su nombre íbamos a ser odiados, perseguidos, nos iban a dar muerte. Y yo había aceptado todo eso. المهم بهذا السجن ظليت سنة وأربع شهور. En la cárcel estuve 1 año y 4 meses. سنة وأربع شهور نمت فيهن على الأرض ما في شيء تحتي ولا شيء فوقي. 1 año y 4 meses durmiendo en el suelo, sin nada debajo y sin nada arriba. من بعد السنة وأربع شهور بيوم وصلت بعد خلاص بعد ما استحمل هذا السجن نهائيا. Después de ese año y 4 meses, un día me encontraba tan mal y ya no soportaba más que empecé a rezar y a pedirle al Señor que me librara de la cárcel. فعلا صليت وطلبت من ربنا أن أخرج. Le pedí que pudiera escaparme, que pudiera salir. وهنا حلاوة ربنا يعني الحقيقة بس خلصت صلاتي رأسا صاحوا رقمي وحطوني بسيارة وطلعت كم كيلومتر وذبوني بالشارع وراحوا. Y miren qué ternura la de Dios, que no acabé de decir mi oración, de pedirle, que ya entró uno en la celda, me sacó afuera, me cargaron en un auto y hicieron unos metros y me tiraron en la calle. فمهم من بعدها يعني رجعت لأهلي وزوجتي وأطفالي كانت صاروا عندي أطفال 2 ولد وبنت. فالمهم حسيت من أهلي هم يدبرون لنا حادث وقتلونا 4 مرة واحدة. Regresé entonces a buscar a mi esposa, de los que no sabía nada, a mi esposa, mis hijos, tenía ya 2 niños, y nos dimos cuenta de que la familia iba a intentar, su familia iba a intentar asesinarlos a todos de alguna manera, simulando algún accidente. المهم رحت لابونا كان يحضرنا العماد شرحت له كل الوضعيه وقلت له اريد مجرد تعمدنا قبل ما يقتلونا عاد اقل شيء نروح معمدين يعني. Entonces fui al sacerdote, que era el que nos acompañaba en todo este proceso, y le dije cómo estaba la situación y que en cualquier momento nos iban a matar. Le pedí que nos bautizara para que al menos cuando nos mataran ya estuviésemos bautizados. لكن ابونا قال لي اليوم وجودكم صار بالعراق خطر عليكم وعلينا ايضا فيجب ان تترك العراق. Pero el padre me dijo, la presencia de ustedes en Irak es peligrosa ya para ustedes y también para nosotros. Tienen que dejar el país. هذا اللي هم نعبرها يمكن اللي يحب بعدين يقراها بالكتاب التفاصيل. Después ustedes podrán leer más detalles en el libro porque está resumiendo mucho. فالمهم خرجنا للأردن كان البلد الوحيد اللي استقبل العراقيين هو الأردن. Entonces escapamos a Jordania, que era el único país que recibía iraquíes en aquel momento. بالأردن كنا على أساس ننام ليلة وليلتين وبعدها نأخذ فيزا لأي بلد أوروبي. La idea era estar un par de días nada más, un par de noches y después ya con las visas para irnos a Europa. Pensábamos que era fácil. المهم اكتشفنا فيزا صعب جدا ينطون للعراقي وإضافة لهذا كانت عائلة تكون المسألة أصعب بعد أكثر بكثير. Pero descubrimos que no era nada fácil, era muy difícil conseguir la visa para Europa, que un iraquí consiga visa y sobre todo si era una familia completa. المهم أول شهر مر علينا بالأردن سمعنا بأن عائلتنا وصلوا يفتشون علينا. Ya desde el primer mes que estuvimos ahí en Jordania nos llegaron noticias de que la familia nos estaba buscando, que habían llegado ya a Jordania y nos estaban buscando. المهم رحت على أحد المطارنا في الأردن وطلبت من عند العماد يعني. Y por eso me dirigí al obispo directamente pidiéndole que por favor nos bautizaran porque nos iban a matar. ففعلا تعمدنا ب 22/7/2000 أنا وزوجتي وأطفالي. Fuimos bautizados, mi esposa, mis hijos y yo, el 22 de julio del 2000. بعد مرور 13 سنة انتظار العماد. Después de esperar el bautismo 13 años. يعني شوفوا القيمة بالنسبة لكم أنتم تعمدون بحفلة وبأي وقت فشوفوا في ناس تظل عليها 13 سنة تنتظروا. Fíjense que a veces no valoramos el bautismo. Nosotros aquí lo hacemos con tanta facilidad, traemos el bebé, se bautiza, se hace fiesta como si nada. Fíjense que hay gente que espera 13 años para bautizarse. فالمهم نشكر الرب بعد فترة طمأنينة ما سمعنا أخبار عنها هن المهم 22/12 يعني كان قريب على عيد الميلاد كان بنتي عمرها تقريبا 2.5 سنين فطلبت من عندنا اشتري لها روب. Pasó un tiempo que ya no escuchamos noticias de mi familia, de que estuvieran buscándonos. Estábamos un poco más tranquilos, se acercaba la Navidad, era el 22 de diciembre, y yo fui al mercado a comprarle un regalo a mi hija. المهم اشتريت الروب وانا راجع بالطريق فراسا صاروا دايري 4 من اخواني وواحد عمليه وطلبوا من عندنا اصعد بسيارتهم. Regresando del mercado con el regalo, me salen al encuentro 4 de mis hermanos con mi tío Elía y me hacen subir a un auto. ففعلا صعدوا وياهم بالسياره وما مشينا تقريبا 20 دقيقه ولا احنا بنص وادي وجبال ومنطقه مقطوعه.
Me condujeron en ese vehículo, en ese auto, durante unos 20 minutos hasta un lugar isolado, desértico, en la montaña. توقفوا وبدأوا يتناقشون معاي يعني يتحدثون معاي. Querían hablar y discutir el tema conmigo, لأن والدي قايل لهم جيبوه حي أو ميت. porque el padre le había dicho, tráiganlo vivo o muerto. فهم كانوا يحاولون يغروني بشتى الطرق في سبيل أرجع معاهم. Y por todos los medios intentaron convencerme de que volviera con ellos. فأنا بعد الفترة كنت خلاص تعمدت بعد ما في خوف. Pero yo ya estaba bautizado, yo ya no tenía miedo. فأنا كنت أحكيهم عن السيد المسيح، عن الحياة الجديدة، عن المحبة اللي مش موجودة في الإسلام. Y entonces empecé a hablarles de Jesús, de la nueva vida que nos traía Él, de la caridad que no está presente en el Islam. فالمهم مرت 3 ساعات وكلامنا مش متوافق، أنا أحكي باتجاه ما يحكون باتجاه آخر. Hablamos unas 3 horas y por supuesto no nos poníamos de acuerdo. Ellos hablaban en una dirección y yo en la dirección contraria. هذا هو أول واحد عمي قال لي أنت في فتوى بقتلك وإذا ما بترجع نقتلك. Entonces finalmente mi tío me dijo, tenés dictaminada la fatwa, es decir, la pena de muerte, entonces si no vas a regresar con nosotros ahora, te vamos a matar. وفعلا هو أول واحد خرج سلاحه وخلاه في صدري. Y él fue el primero que sacó el arma y me disparó en el pecho. قال فت كلمة كثير جميلة كثير أحبها ما بعرف كيف خرجت من فم مسلم يعني. Y dijo una palabra, una frase tan hermosa que no puedo creer cómo salió de la boca de un musulmán. فقال من داءه المسيح فلا دواء له وفعلا طلق ورصاص اتجاهه. Dijo, al que está enfermo de Jesucristo no tiene remedio. Y le disparó. فبثنا طلق الرصاص رأسا صار فت صوت برأسي بأن أهرب أركض ففعلا هربت. ركضت وكانوا 5 يطلقون وراي رصاص. Con el disparo escuché en mi interior una voz que me decía, escapa, huye, corre. Me di vuelta y empecé a correr mientras ellos me disparaban y corrían detrás mío. المهم هربت من عندهم مسافة وكانوا يطلقون وراي رصاص بعدين واحدة من رجلي ارتفعت ووقعت على الأرض وغمى علي ما حسيت بروحي. Yo corría en medio de las balas hasta que una bala me dio en la pierna y me levantó la pierna en el aire y caí al suelo inconsciente. المهم حسيت لقيت روحي في مستشفى نايم على السدية وداس مع الطبيب بيقول خبر الشرطة في ضرب رصاص. Me despierto en el hospital escuchando que el doctor, el médico decía no podemos curarlo así, hay que llamar primero a la policía porque esto fue una balacera. فأنا قلت له تخبر الشرطة مشكلة مع أهلي فقال لي ما في يعني يا إما تخرج يا إما نخبر الشرطة. Y yo les dije que tenía problemas con mi familia, que no podían avisar a la policía porque me iban a regresar a mi país. Entonces el médico le dijo, no hay otra opción. Si no llamamos a la policía tenés que irte del hospital. فعلا اتصلت بالراهبة اللي كانت ترعانا ودزت لي تاكسي للمستشفى وذهبت للبيت وين أسكن. Llamé entonces a la religiosa, que era la que nos apoyaba y acompañaba, para pedirle que me mandara un taxi para poder ir hasta mi casa y salí del hospital. ولقيت الراهبة جايبة 3 أطباء وعالجوني ونشكر رب طبت بسرعة. Cuando llegué a mi casa, la religiosa me esperaba allí con 3 médicos que me curaron y gracias a Dios me recuperé rápido. بعدها عشنا بالأردن 8 أشهر ما نمنا ليلتين بنفس المكان. Pasamos después de eso otros 8 meses en Jordania y no dormimos 2 noches en el mismo lugar. يعني تتخيلون مرات يصير المساء هيك الليل وأنا وأولادي وزوجتي وما عندنا مكان وين ننام. Imagínense que a veces se hacía así, ya de noche, como ahora, y yo no sabía con dónde iba a dormir con mi mujer y mis 2 hijos pequeños. وكل جريمتنا احنا اللي ارتكبناها آمنا بالمسيح فقط. Y todo nuestro crimen era que solamente creíamos en Jesucristo. ونشكر الرب من بعدها فرنسا اعطتنا فيزا وذهبنا لفرنسا. Después de eso, gracias a Dios y gracias a Francia, obtuvimos las visas y escapamos a Francia. أشكركم على استماعي وانتظر أسئلتكم وأرجوك سامحوا لدومينيك Les agradezco por la atención que han tenido, bueno, y si tienen preguntas las espero y que por favor lo perdonen a este pobre hombre Dominic por haberme dicho de los 10 كان minutos. ممكن في كثير تفاصيل لأحكي لكم إياها بس هو Porque tenía muchos otros detalles que le podría haber contado, pero bueno, Dominic no me deja. Bueno, muy queridos hermanos, pues muchísimas gracias, un aplauso. Y no es que Dominic no deja, sino simplemente... دقيقة حقيقة أتمنى هذا التصفيق يكون للمسيح مش لي يعني ترى إنسان طبيعي أكثر من الطبيعي كل اللي ربنا هو اللي عمل مش أنا.
Quiero aclararles algo, que este aplauso sea para Jesucristo y no para mí, porque todo lo que ha sucedido en mi vida y todo lo que he podido hacer ha sido a causa de Él y por gracia de Dios. A Él sea la gloria. Pues, queridos hermanos, no es que no les dejo hablar, sino ya es cada vez más tarde, pero sé que siempre surgen luego las preguntas. Entonces, yo quiero que aclare dos cositas, le voy a pedir. Sé que el camino hasta el bautismo fue a veces una lucha y a veces una desesperación. Me gustaría que contara precisamente cuando se enteró que estuve estando en la misa, que hay un bautizo y él todavía no estaba bautizado, ya llevaba años que se quiso bautizar, ¿no? Está en una misa y de repente el padre dice, después de la misa hay bautismos. ¿Qué ocurrió? هي الحقيقة يعني احنا كنت حكيت لكم بأن تعمدنا بال2000 بس ما كانت هيك هي ما كانت سهلة يعني. Por eso yo resumí mucho, les dije simplemente nos bautizaron en el 2000, pero no fue fácil. يعني طلبت من المطران قلت له سيدنا هيك وضعيتنا واحنا خاف لا يقتلونا فريد تعمدنا. Nosotros habíamos hablado con el obispo, le habíamos dicho, esta es nuestra situación y queremos ser bautizados pronto. فقط سيدنا قال لي ما يخالف ولكن اريد تكتب لي طلب للعمال. Le dijo el obispo, no tengo ningún problema al respecto, lo único que les pido es que hagan la solicitud, la petición del bautismo por escrito. فكتبت له طلب وراح الطلب ورجع ورا اسبوع مكتوب تحته يكتب بصيغه اخرى. Escribimos la petición y a la semana nos la regresaron, decía debajo reescribir, reformular la petición nuevamente. كتبنا مرة ثانية أيضا نفس الشيء. La escribimos otra vez y de nuevo se la regresaron pidiéndole que la reformularan mejor. مرة ثالثة أيضا نفس الشيء. La tercera vez y lo mismo. فبهذه الفترة كنا قاعدين ساكنين في حي مسيحي كله وفي وسط هذا الحي كانت في كنيسة وكان كل يوم الصبح في قداس. En ese tiempo nosotros estábamos viviendo en la casa de una familia, en un barrio cristiano, había una iglesia cercana que tenía misa diaria, íbamos a misa todos los días. فاحنا كنا كل يوم ننزل للقداس نحضر القداس. Todos los días participábamos de la Santa Misa. فبيوم بعد القداس الكاهن قال في عماد بعد القداس اللي يريد يظل يحضر. Y entonces un día el sacerdote dijo, cuando estaba terminando la misa, al final de la misa habrá un bautismo para el que quiera participar. فقلت لها زوجتي خلينا نبقى لان نشوف لان احنا ما شايفين بحياتنا عماد هذه اول مره راح نشوف عماد. Entonces خلينا نضل نشوف العماد. le dije a mi mujer, nos quedamos, vamos a ver cómo es esto del bautismo, porque nosotros no habíamos visto nunca cómo sería el bautismo. Nos vamos a quedar para verlo. والا شفتهم يجيبون طفل تقريبا عمره شهر ده يعمدوه. Y cuando vimos lo que sucedía, traen a un bebé de aproximadamente un mes para bautizarlo. فأنا انجنيت. Entonces me volví loco. طفل بيعمدوه أنا ما بيعمدوني يعني. Bautizan un bebé, así chiquito no me bautizan a mí. المهم أنا ما كنت أعرف أصلاً الطفل اللي يتعمد أو لا كانت هذه الأمور ما كثير بعرفها. Yo todavía no conocía esto de que el bautismo se hacía desde bebé. المهم طلعت راسا اتصلت بالراهبة قلت لها بدي أشوف المطران اليوم ولا أعمل مشكلة كبيرة جدا. Entonces llamé a la religiosa esta que nos acompañaba y les dije, quiero ver hoy mismo al obispo, si no se va a armar aquí un gran problema. ففعلا دز لي سيارة وجتي ورحت عند سيدنا المطراشي. Entonces me mandó un auto, me pidió la cita y ese mismo día lo vi al obispo. فسألته قلت له سيدنا أنتم بالكنيسة بتعمدون طفل ولا لا؟ Entonces le pregunté, Monseñor, quiero hacerle solamente una pregunta. ¿Ustedes en la iglesia bautizan bebés? فقال لي أكيد بنعمد طفل بالكنيسة. Y me dijo, sí, por supuesto, en la iglesia se bautizan desde bebés. قلت له سيدنا هذا الطفل قبل ما تعمدوه تطلب من عندنا يكتب لك طلب. Y a los bebés, antes de bautizarlos, también les piden que escriban una solicitud. فقال لي أكيد لا. قلت له سيدنا أنا طفل بيبي أريد العماد بدون طلب ما تقول لي طلب بعد. Entonces le dije, padre, si se entiende que el niño desea, que quiere, que va a recibir el bautismo, ¿por qué no lo puedo recibir? فسيدنا قال لي كلمة كثير حلوة قال لي أنت الآن طرقت الباب وأنا راح أفتح لك. Y el obispo le dijo algo muy lindo, le dijo que
él tanto había insistido como la viuda del Evangelio golpeando y que él le iba a abrir la puerta. يعني نشكر الرب ما في شيء أخذته سهل يعني كله بصعوبات كانت. Dice, gracias a Dios, todo en mi vida fue así difícil. ولكن هذه الصعوبات اليوم أنا أفتخر فيها ها. Pero tengan en cuenta que hoy en día esas dificultades me llenan de orgullo. يعني أنا اليوم لو بيرجعوني للأول ويقولوا لي اختار الطريق هذا أم واحد سهل بسرعة اختار هذا الصعوبات. Si pudieran volverme atrás al primer momento que empezaron todas estas dificultades y me hubiesen ofrecido un camino más corto y fácil, yo hubiese elegido el de las dificultades. La siguiente pregunta, porque, saben ustedes, lo hago preguntas porque cada testimonio añade alguna cosita o simplemente por el tiempo tiene que recortar y hay cosas que quizás él no lo percibe importante porque es de otra cultura, pero a mí me impactaron. Por eso tengo dos preguntas más para aclarar a ustedes, ¿no? La siguiente cosa que diga precisamente si alguien más de su familia se convirtió también al cristianismo. نشكر الرب اليوم عندي بس أخت وأخ اللي تعمدوا. Gracias a Dios, hasta hoy se han convertido al cristianismo 2 de mis hermanos, un hermano y una hermana. بس الشيء الجيد اللي تعمد هذا هو واحد من الخمسة اللي أطلقوا عليه رصاص في الأردن. Pero lo hermoso de esto es que uno de ellos, el hermano que se bautizó, es uno de los que le disparó en Jordania. نشكر الرب. Y de mi parte ya última pregunta sobre el cristiano que le regaló el Evangelio. Si después, porque ha dicho que no desapareció, llega a la base militar y él ya no estaba, si hubo un momento que se reencontraron, ¿qué pasó con este cristiano? يعني مسعود أنا ورا 13 سنة في الأردن لقيت واحد من نفس القرية مالته فسألت عنه قال لي هو ورا ما ترك الجيش ب3 أيام عمل حادث سيارة وانتقل. En realidad, desde que salí del servicio militar no lo había visto más. Pasaron 13 años y cuando estaba en Jordania me encontré con un familiar suyo. Le pregunté por Masoud y me dijo que cuando dejó el servicio militar, cuando terminó el servicio militar, a los 3 días tuvo un accidente de tránsito y ya está en el cielo. لأن أكيد مسعود لو باقي موجود كان أنا اليوم مش يمكن. Porque por supuesto, si lo hubiese encontrado Masoud, no estaría hoy con ustedes, estaría en su pueblo. Muy bien, y ahora 2 preguntas de parte de ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Adelante. Ah, ok. Una pregunta que a mí siempre se me ha hecho muy difícil de entender. ¿Por qué los musulmanes le tienen tanto odio a los judíos y a los cristianos y quieren desaparecerlos de la tierra? يعني الحقيقة أنا راح أحكي لك هو حتى مش رأيي يعني أشياء مكتوبة في القرآن. Esto que les voy a decir no es mi opinión, sino que les voy a decir lo que está escrito en el Corán. القرآن كلام شيطان. El Corán es inspirado por el demonio. لأن بهذا القرآن يأمر بقتل الآخر مش بس المسيحي أي شخص غير المسيحي أيضا يقتل. El Corán es el que alienta a asesinar a las personas que no sean musulmanas, no solamente cristianos, sino a todo el que no sea musulmán, merece la muerte. يعني هذا القرآن يسمح للرجل قد ما يكون عمره يتزوج طفلة حتى ذا عمرها شهر أو ساعة. Imagínense que este mismo Corán es el que le permite al hombre musulmán casarse con una mujer de cualquier edad, desde 1 minuto de vida. الحقيقة هي مش مشكلة المسلم هي المشكلة الحقيقية في هذا القرآن. Y por eso el problema no lo tienen los musulmanes, el problema es el mismo Corán. مثلا هذا القرآن يقول
المرأة عندها نصف عقل. Por eso, por ejemplo, el Corán dice que la mujer tiene la mitad de cerebro. صحيح المرأة عندها نصف عقل ولا لا؟ ¿Es cierto que tiene la mitad de cerebro, dice? No. المشكلة هو هذا القرآن اللي هم يعتبروا كلام الله منزل من السماء. El problema es que ellos creen que el Corán es la misma palabra de Dios descendida directamente del cielo. هذا القرآن يقول على المرأة عندها نصف عقل، نصف دين، نصف إرث، نصف شهادة، كل شيء هي نصف الرجل. Es ese Corán el que dice que la mujer no solamente tiene la mitad de cerebro, sino la mitad en todo. Vale la mitad en la religión, recibe la mitad de la herencia. Si el hermano recibe una parte, la hermana recibe la mitad de esa parte. En un juicio, el testimonio de un hombre se equipara al testimonio de dos mujeres. والرجل له حق يضربها، له حق يسجنها بالبيت لحد الموت، له حق يطلقها، له حق يتزوج عليها، كلها هي مالها. Según el Corán, el hombre tiene derecho a golpear a su mujer, a encerrarla bajo llave hasta que muera. Tiene derecho a repudiarla, a divorciarse de ella cuando quiera. Tiene derecho a casarse con otra, aún estando casado con ella. فأكيد أنا في رأيي هذا الكلام يعني ما ممكن يطلع من إنسان، مش يقولون عن الله، فلهذا بالنسبة لي كلام شيطان هذا مش y por eso imagínense que todas estas barbaridades que les digo, uno dice, no podrían salir de una persona normal. Bueno, mucho menos todo eso venir de Dios. Y última pregunta. Adelante. Buenas noches, mucho gusto. Por ejemplo, si una gente que es cristiana quisiera hacerse al Islam, ¿es posible? Si pasa por las mismas dificultades. نعم تعرف يعني الكنيسة يعني عندنا مثلا بفرنسا إذا واحد مسلم يجي للكنيسة يريد يصير مسيحي ياخذ سنتين دراسة على مود وبالنتيجة ورا السنتين يقولون إيه عمدوه أو لا. Usted piensa en esto, que cuando un musulmán se convierte al cristianismo, por ejemplo en Francia, la iglesia le pide prepararse durante 2 años, y después de esos 2 años se ve si realmente está preparado, si lo van a bautizar o no. بينما أنت هسه إذا تروح لأي جامعة تقول لهم بدي أصير مسلم تاخذ معاهم 4 ثواني فقط. Pero si un cristiano va donde el ayatollah o al mufti de la mezquita le dice quiero ser musulmán, la conversión al Islam le lleva exactamente 4 segundos. ما هيك الفكر اللي بنقول فكر شيطاني، هم يردون عدد بينما المسيحية تدور الكاليتي يعني مش العدد مش الرقم. Y por eso les vuelvo a insistir en que es una idea diabólica la del Islam. Está el demonio detrás de todo esto porque a ellos les importa la cantidad, por eso se extienden de esa manera, eso es demoníaco. A nosotros no nos importa como cristianos la cantidad, sino la calidad, la manera en que vivimos la fe. ورا خلص ورا 4 ثواني من تقول الشهادة لو صرت مسلم بعد بس تترك الإسلام يقتلوك يقطعوا راسك. Y después de esos 4 segundos, que son los que alcanzan para hacerse musulmán, porque dice 4 segundos porque es lo que uno tarda en recitar el testimonio de conversión, que es la primera parte del Corán. Uno dice eso, ya pasa a ser automáticamente musulmán. Después de 4 segundos ya es musulmán, pero si decide volver a ser cristiano, lo matan. Una persona me preguntó a la salida cuando hablaba del Islam, hoy mismo un musulmán, ¿cuántas mujeres puede tener? No, في الإسلام مسموح للرجل المسلم العادي 4 مرات الزواج. Para el hombre musulmán, según el Corán, está permitido que se case 4 veces. وهي بالحقيقة هم الإسلام ما في شيء اسمه زواج، هم عندهم عقد نكاح. Pero en realidad hay que entender bien que en el Islam no hay matrimonio, sino que hay como un contrato de prestación. وإضافة هذا هو غير ال4 عند ممكن ملك اليمين، يعني اليوم إذا ممكن هم يحاربون دولة ويفوتون يأخذون النساء مالتها، يعني عنده 4 زوجات وممكن يصير عنده 1000 مرأة
الثانية فيك دولة بدون زواج ممكن. Y cuando se habla de 4 casamientos, 4 puede estar casado con 4, se habla de este contrato de prestación, que se hace este contrato, pero fuera de este contrato podría tener 100 más, o sea, que es lo mismo, digamos, puede tener un montón de mujeres. No, algunos hombres que con sonrisa, ¿no? Miran como 4 mujeres. Siempre a mí me dijeron una cosa una vez cuando estuve en Oriente Medio, que el problema no es tener 4 mujeres, sino 4 suegras. Queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo.